Sí, muy buenas tardes con todos. Empiezo agradeciendo mucho a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado por la invitación. Creo que hemos visto, yo no tuve la suerte de estar ayer, pero sí hoy día, todo el día, y hemos visto exposiciones diversas, interesantes de países sobre temas muy relevantes. Debo decir que yo no he trabajado en el tema directamente de poder del mercado, lo voy a ver desde el lado un poquito más académico de la literatura y cómo trata los temas. He aprendido mucho, la verdad, y entonces quisiera darles un repaso un poco general. Es una presentación que hicimos junto con Roberto Mosquera, que trabaja conmigo en el Centro de Investigaciones Económicas de la UTLA. Primero, para empezar, un tema general de entorno de país, ¿no es cierto? El Ecuador debe ser uno de los casi últimos países de la región en haber tenido legislación sobre control de poder de mercado. Si uno se remonta al siglo XIX, en que se aprobó el Acta Sherman norteamericana antitrust, hemos tenido que esperar poco más de un siglo para tener acá legislación de ese tipo. Es un tema muy relevante en el país. Este es un país pequeño como economía y por lo tanto tiene una relativamente fuerte concentración de poder de mercado en varios de los sectores estratégicos de la economía. Eso hace más relevante el tema, más complicado también. Es un desafío complejo para la superintendencia porque, primero por eso, porque no ha habido en el país una tradición de debate público o académico muy grande sobre el tema. Poner el tema en el tapete es siempre complicado. Como muchos expositores señalaron, es un área en la cual la disponibilidad de información es compleja de obtener, toma tiempo. El peso relativo, el tamaño relativo de los problemas de contratación pública, por ejemplo, en este caso, frente al presupuesto de las entidades que se encargan de esto, tiende a ser muy grande y por ende hay mucho trabajo de cómo focalizar y cómo tratar de optimizar los esfuerzos. Y finalmente un tema más puntual del Ecuador. Creo que la ley que se aprobó es un paso importante para el país. Creo, sin embargo, que tiene cierto grado de discrecionalidad en la ley sobre, por ejemplo, las definiciones sobre extracción de excedente del consumidor o de discriminación de precios, que tiende a generar algún riesgo relativo de cierta discrecionalidad en su aplicación. Y entonces un desafío adicional de la superintendencia es, aparte de los desafíos, digamos, natural, es ir demostrando en sus acciones que está basado cada vez más fuertemente en hechos objetivos. Y eso lo hace más relevante como trabajo y la mejor de las suertes en eso para Pedrito, que le toca difícil. Visto desde la perspectiva más, digamos, académica, un poco la idea es, lo que tratamos de hacer es una especie de revisión muy rápida de qué perspectivas hay en la literatura en cuanto a usar datos y cómo la estadística o la econometría o los datos concretos pueden ayudar o no a ese trabajo complicado de ir apuntando a dónde hay que atacar y a dónde hay que ir mejorando los temas de competencia. Entonces, quizás voy a tratar de ir un poco rápido. Creo que a estas alturas, aunque todas las exposiciones han sido muy interesantes y la comida ha sido muy rica, creo que a todos nos decae un poco la atención, así que voy a hacer lo posible para hacerlo breve. Soy cuencano de nacimiento, pero me encanta esta ciudad y sin embargo no quiero fallar mi avión de regreso a Quito. Pero en todo caso, un poquito del lado de la teoría económica y lo que los economistas podríamos en este caso aportar al trabajo que luego es mucho de abogados, ¿no es cierto? De ir poniendo juntar economistas y abogados no siempre es fácil y creo que es parte del trabajo que hay detrás de esto. La economía puede ayudar un poquito a investigar primero hacer un screening, como han mencionado muchos, ¿no es cierto?, en qué mercados puede existir más o menos posibilidad de colusión. Segundo, a tratar de verificar en qué medida una situación normal de competencia puede o no puede explicar el comportamiento de agentes. Y entonces quisiera darles un repaso un poco general. Es una presentación que hicimos junto con Roberto Mosquera, que trabaja conmigo en el Centro de Investigaciones Económicas de la UTLA. Primero, para empezar, un tema general de entorno de país, ¿no es cierto? El Ecuador debe ser uno de los casi últimos países de la región en haber tenido legislación sobre control de poder de mercado. Si uno se remonta al siglo XIX, en que se aprobó el Acta Sherman norteamericana antitrust,
hemos tenido que esperar poco más de un siglo para tener acá legislación de ese tipo. Es un tema muy relevante en el país. Este es un país pequeño como economía y por lo tanto tiene una relativamente fuerte concentración de poder de mercado en varios de los sectores estratégicos de la economía. Eso hace más relevante el tema, más complicado también. Es un desafío complejo para la superintendencia porque, primero por eso, porque no ha habido en el país una tradición de debate público o académico muy grande sobre el tema. Poner el tema en el tapete es siempre complicado. Como muchos expositores señalaron, es un área en la cual la disponibilidad de información es compleja de obtener, toma tiempo. El peso relativo, el tamaño relativo de los problemas de contratación pública, por ejemplo, en este caso, frente al presupuesto de las entidades que se encargan de esto tiende a ser muy grande y por ende hay mucho trabajo de cómo focalizar y cómo tratar de optimizar los esfuerzos. Y finalmente un tema más puntual del Ecuador, creo que la ley que se aprobó es un paso importante para el país. Creo sin embargo que tiene cierto grado de discrecionalidad en la ley sobre, por ejemplo, las definiciones sobre extracción de excedente del consumidor o de discriminación de precios, que tiende a generar algún riesgo relativo de cierta discrecionalidad en su aplicación. Y entonces un desafío adicional de la superintendencia es, aparte de lo desafío, digamos, natural, es ir demostrando en sus acciones que está basado cada vez más fuertemente en hechos objetivos, y eso lo hace más relevante como trabajo y la mejor de las suertes en eso para Pedrito, que le toca difícil. Visto desde la perspectiva más digamos académica, un poco la idea es, lo que tratamos de hacer es una especie de revisión muy rápida de qué perspectivas hay en la literatura en cuanto a usar datos y cómo la estadística o la econometría o los datos concretos pueden ayudar o no a ese trabajo complicado de ir apuntando a dónde hay que atacar y a dónde hay que ir mejorando los temas de competencia. Entonces, quizás voy a tratar de ir un poco rápido. Creo que a estas alturas, aunque toda la exposición ha sido muy interesante y la comida ha sido muy rica, creo que a todos nos decae un poco la atención, así que voy a hacer lo posible para hacerlo breve. Soy cuencano de nacimiento, pero me encanta esta ciudad y sin embargo no quiero fallar mi avión de regreso a Quito. Pero en todo caso, un poquito del lado de la teoría económica y lo que los economistas podríamos en este caso aportar al trabajo que luego es mucho de abogados, ¿no es cierto? De ir poniendo juntar economistas y abogados no siempre es fácil y creo que es parte del trabajo que hay detrás de esto. La economía puede ayudar un poquito a investigar primero hacer un screening, como he mencionado mucho, ¿no es cierto?, en qué mercados puede existir más o menos posibilidad de colusión. Segundo, a tratar de verificar en qué medida una situación normal de competencia puede o no puede explicar el comportamiento de agentes en cuanto a compras públicas, en qué medida ese comportamiento se puede explicar por una situación normal de competencia o en qué medida tiene que ir más allá de eso. Eso puede ayudar a generar cierta evidencia para soportar la existencia posible de corrupción. Tercero, puede ayudar a tratar de construir evidencia económica. Lo que muchos nos han dicho hoy día es que hay relativamente pocos casos que llegan hacia el juzgamiento final, ¿no es cierto?, en temas de estos. Y eso es porque es complejo, aparte del proceso jurídico, es complejo mostrar evidencia de colusión y ese es un proceso largo. Y finalmente, mostrar algo del tipo de métodos de investigación que se pueden usar. Hay de varios tipos, los unos más orientados, a qué mercados tienen características particulares que se prestan más. Temas, por ejemplo, mercados en que hay relativamente poca empresa, mayor poder del mercado, productos más homogéneos, una demanda más estable. O también temas más de comportamiento, si hay cambios en el comportamiento de los agentes en cuanto a compras públicas. Hoy día nos comentaban que desde que el INCOP puso todo el procedimiento de compras públicas, ha habido la tendencia en algunos de los procesos licitatorios a haber cada vez menos oferentes y a haber cierto aprendizaje de colusión de parte de los agentes privados también frente al sistema de compras públicas. Y ese es un tema complejo que hay que ir tratando con el tiempo.
Entonces, un poquito viendo eso, los métodos empíricos lo que tratan es tomar teoría económica, hacer algo de técnicas más estadísticas o econométricas y de eso tratar de detectar o hacer, o al menos generar evidencia de posible colusión para que luego y haya el trabajo más detallado caso por caso de análisis de si ahí se puede o no se puede hallar algo más puntual, digamos. Algo de referencias bibliográficas, si a alguien le interesa, con gusto le puedo mandar más detalles, pero no quería prolongar más en el tema. Entonces, voy a hablar de 4 grandes temas así. El primero es, ¿en qué medida la teoría o los modelitos pueden decirnos si el comportamiento de las empresas que están en compras públicas es o no consistente con un entorno de competencia? ¿En qué medida estamos parecidos a un entorno de competencia o hay evidencias de que estamos más lejitos de eso, digamos? ¿No es cierto? Entonces, típicamente los modelos que hay en la literatura usan la información que salga de compras públicas, típicamente se valen del hecho de que hay generalmente postulantes repetidos en compras públicas, empresas que participan de manera recurrente, y entonces ya tenemos datos históricos que nos permiten empezar a ver en qué medida esos datos recurrentes nos ayudan a medir y hacer modelos que nos permitan hacer algo de discriminación entre unas y otras. Los precios en que participan y los distintos factores que afectan a los costos. Hay ciertos factores generales que pueden justificar que una propuesta sea más cara o más barata, más allá del oferente, ¿no es cierto? Puede ser que es más distante la fábrica del lugar donde tienen que prestar el servicio y en ciertos casos eso incrementa precios, temas de sazonalidad, de disponibilidad de productos en ciertas épocas del año frente a otras, de capacidad disponible de la empresa. En cada vez más países se ve que se pide a los oferentes datos más detallados sobre cuánto de capacidad tienen, por ejemplo, para tratar de que eso sea información útil para luego tratar de modelizar y mirar esas cosas. En base a eso, típicamente se trata de ver cuáles son los factores que influencian los costos de todos los participantes y cuáles quizás son, o sea, si a todos les afecta ciertos temas, porque eso debería verse luego en el análisis estadístico, en qué medida se afecta de manera igual a todos, y si hay temas más propios de cada uno de los participantes, digamos así, ¿no es cierto? Y entonces típicamente luego, lo voy rápido en econometría, pero se hacen como ecuaciones que permiten ver la oferta de los productos frente a esos determinantes que ayudan a saber si una oferta debería ser más cara o más barata, digamos, ¿no es cierto? Y un poquito la idea de esto, ¿cuál es? Es de separar estadísticamente el impacto de esos factores comunes a todos. Esos factores comunes a todos deberían afectar de manera más o menos similar a las distintas empresas que participan en el proceso. Y luego el resto, que sería más la parte propia de cada empresa. Lo que uno esperaría es que esa parte propia de cada empresa, si no hay colusión, si las empresas no se han hablado bajo la mesa previamente, deberían ser más independientes de una y otra empresa. Es decir, debería ser común la parte en que los factores afectan a todos, pero debería ser independiente y no relacionada de una empresa con otra cuando no ha habido colusión, y puede ser más relacionado cuando se ha habido colusión. Entonces, una forma quizá estadística de buscar cómo es. Entonces, un típico modelo es en que uno modeliza la oferta de un productor en función de esos parámetros: distancia, capacidad utilizada, el tipo de contratos, etcétera, estacionalidad, que pueden afectar a todos, y se buscan los residuos para ver en qué medida esos residuos son o no independientes entre empresas, es decir, que efectivamente no se han hablado. Otra vez, esto es econometría, no es ciencia perfecta, y al no ser ciencia perfecta, esto no es que es una evidencia directa, esto lo que permite hacer presunciones de decir, perdón, por aquí va más o por aquí va menos el riesgo, y por lo tanto concentremos más los esfuerzos de investigación en esta área y no en esta área, ¿de acuerdo? Permite ir en ese sentido, digamos. Algún tipo de ejemplos, hay un ejemplo medio clásico de compra de sellante y de asfalto. Alguien habló de que el asfalto es uno de los temas recurrentes en estos temas, ¿no es cierto? En varios estados de los Estados Unidos, en que había una serie de contrataciones por empresas de manera recurrente, y se puede estimar en qué medida los efectos comunes de las empresas son comunes y en qué medida los efectos independientes de cada empresa son realmente independientes. Entonces hay varios de los análisis ahí técnicos. No me voy a meter a la parte muy técnica porque me demoraría mucho y les aburriría demasiado, pero se puede encontrar ahí que ciertas empresas no tenían independencia entre sí en sus residuos, y por lo tanto que podía haber
digamos, presunción de posible actuación colusoria, y eso permite ir a luego tratar de buscar evidencia adicional para esas empresas, ¿sí? Ese es un tipo de visión del tema. Me paso a las consideraciones técnicas más econométricas de que uno puede complicar, creo que quizás no es. Entonces, el primer grupo de análisis de literatura empírica tiende a hacer esto: en qué medida el comportamiento de las empresas refleja o no lo que uno esperaría de un mercado en competencia, en qué medida funciona así. Hay un segundo grupo de métodos que son más si ha habido cambios estructurales en cuanto al comportamiento de precios, de cantidades o de márgenes de los oferentes. Si el oferente venía teniendo un tipo de comportamiento y cambia de golpe por alguna razón, ¿no es cierto? Es otra forma de empezar a medir. Si ha habido o no, si ha habido a veces información adicional. Alguien mencionaba hoy día, me parece en los videos norteamericanos, mencionaba que cuando empieza a haber asociaciones entre productores de algunos temas, tiende a ser un momento de potencial acercamiento entre ellos y por ende de potencial generación de colusión entre participantes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, aparte de la información que se tiene en compras públicas de la historia de los oferentes, hay temas como si se puede crear un cartel, si hay asociaciones de gremios que se creen, si hay declaraciones en medio que van creciendo, o si ha habido cambios regulatorios o entrada de nuevos competidores que podrían potencialmente romper un cartel existente, de acuerdo, entrar y cambiar las condiciones típicas, digamos, de funcionamiento. Algunos ejemplos ahí, cojan los dos últimos si quieren. Una vez que se creó la Asociación de Refinerías de Asfalto en Oklahoma, empezó entonces el Departamento de Compras a recibir cada vez más ofertas muy similares unas con otras, y genera claramente esa tendencia. En cambio, cuando entraron nuevos competidores chinos a la vitamina C en los Estados Unidos, se rompió el cartel preexistente y empezaron a haber ofertas poco distintas, ¿no? Para dar ideas de ejemplos prácticos en los cuales ha habido ese tipo de temas. Quizás la precaución más grande aquí es que cuando hay un cambio de comportamiento de los agentes y de los oferentes, en parte puede reflejar temas de competencia y de colusión, pero en parte puede reflejar un montón de otros temas. Puede reflejar que la tecnología cambió en ese sistema, que hay nuevas formas de producción, que el entorno económico cambió y que eso puede justificar cambios en la oferta que no necesariamente son colusión. Otra vez, esto ayuda simplemente a decir, aquí me da presunción de que algo puede haber, no me está diciendo que tiene que haber eso, y el trabajo que viene después es el más largo y complejo, que es el analizar caso por caso y ver cómo confluye ahí, digamos, ¿no es cierto? Otra vez me paso a los resultados más econométricos. Tercer gran tema es en qué medida uno puede tratar de ver si hay firmas o empresas más sospechosas cuyo comportamiento puede ser distinto de empresas más competitivas, digamos, o que actúan de forma menos sospechosa. Es un tercer grupo, digamos, de modelos empíricos que ayuda a eso. Entonces, otra vez se tienen los datos de compras públicas, los distintos determinantes que se puede conseguir de oferta y demanda de las empresas, etcétera. Todo esto va mostrando que lo importante que es, algo que ya resaltaron otros, esa actuación conjunta entre el área de regulación, de competencia, y el área que hace las licitaciones y las compras públicas, porque la segunda es la que va proveyendo y generando información histórica y generando una base de datos que permite luego tratar de hacer este tipo de estudios para tratar de afinar, apuntar y ir por ahí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, también hay temas de grupos de control. Varios de los participantes nos han contado, por ejemplo, que tiende a haber especializaciones geográficas, ¿no es cierto? Que es cierto, en Chile nos contaban que en cierta zona, en cierta región, hay un competidor que se adjudica todas las ofertas y en la segunda región todas las demás, etcétera. Entonces, parte de eso puede ser ir comparando región contra región, cómo nos ha pasado, para ver si en la una tenemos más o menos competencia relativa que en otra, digamos así, ¿no es cierto? La otra es, si hay evidencia de que hay un grupo de empresas que pueden ser parte de un cartel, comparémosle a esas versus a las demás. Si llegan a participar, siempre hay un tema complicado. O comparar lo que pasó antes, cuando sospechamos que quizás no había cartel, contra lo que pasó después, cuando sospechamos que puede haber un cartel, para un poco tener un grupo de control en el fondo, comparar y ver qué pasa, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de modelos son estos. Típicamente hay económicamente ecuaciones reducidas que se llama, que tratan de explicar el precio en función de distintos costos y otros factores, y tratar de ver si entre los dos grupos distintos, del grupo
presumido sospechoso y el grupo no sospechoso, entre comillas, hay diferencias de comportamiento, diferencias de estimaciones, diferencias de parámetros, y si esos coeficientes no son iguales, o si los residuos entre el uno y el otro grupo no están correlacionados, sugiere que puede haber un tema de meterse un poquito más al detalle y ver en qué sentido es, digamos, ¿no es cierto? ¿Algún ejemplo de eso? Estos son ejemplos reales que están documentados en la literatura, digamos, en que el Departamento de Transporte de Nueva York sospechaba que hay 5 empresas colusionadas en procesos de contratación de construcción de carreteras, y básicamente tenía datos de 116 subastas a lo largo de 6-7 años. Sospechaba que 5 de esas empresas están en colusión, y entonces, tomando en cuenta distintos parámetros propios de cada uno de esos actores y del mercado de la construcción, podía tratar de diferenciar unos con otros y entonces ahí se puede hacer ecuaciones y modelos para ver en qué medida hay diferencias relevantes o no entre esos dos grupos, y en qué medida eso tiende a ser una evidencia preliminar al menos de que algo está pasando con ese grupo sospechoso, digamos, ¿no es cierto? Es una forma de ir comprobando con datos un poquito las sospechas que uno puede tener a priori, que siempre es difícil y que se puede mirar siempre como algo discrecional o no evidente o sin evidencia clara, digamos. Esto ayuda un poquito a ir aterrizando en ese sentido, en esa vía. Otra vez olvídense los temas econométricos, no quiero aburrirles demasiado. Finalmente, el cuarto grupo de modelos que hay empíricos están más a decir cómo comparo un cartel versus casos en que tengo más libre competencia. Y parte de eso es, por ejemplo, ver si puedo comparar, hacer 2 modelos teóricos, el uno en el cual tengo un modelo basado en libre competencia, basado en el supuesto de que en general hay una competencia relativamente libre, y otro modelo en que se permite que un grupo de empresas empiece a hacer colusión, y ver luego, estimar esos 2 modelos versus los datos y ver cuál de los dos se ajusta mejor a los datos que hay en la realidad, y en función de eso tener otra vez una primera idea de que si se aplica o no se aplica, pongámoslo así, ¿no es cierto? Entonces, hay un típico ejemplo que son lo que se llaman modelos de cambios de estado. Esto viene de un tema de que también pasa que los carteles se rompen, ¿no es cierto? Los típicos carteles que existen entre competidores pueden tener tendencia a tener dentro del cartel alguien que un día decide, me salgo, hago de free riding y le destafo a los demás y yo me quedo con el contrato, porque si alguien no es ético en su comportamiento, puede seguir siendo no ético frente a sus amigos de colusión, ¿no es cierto? No sería tan extraño que a veces pase eso, ¿no es cierto? Que alguien rompa el tema. Entonces hay un modelito interesante, ese es un paper de Michael Porter, que habla un poquito de cómo separar, él recoge un tema del cartel de ferrocarriles que había al finales del siglo XIX en los Estados Unidos. De acuerdo, había un grupo de ferrocarriles que transportaba en ese entonces, el Estado era el contratista para que le den transportando el maíz desde Chicago hacia la costa este de los Estados Unidos. Parte del transporte se podía afectar porque según si los grandes lagos estaban cerrados o abiertos al transporte, la época del año y el hielo y tal, eso creaba más competencia en ciertos momentos, menos competencia en otros momentos del año. Le dejaba el ferrocarril con una posición más de poder de mercado en ciertas épocas del año versus otras. Y entonces haciendo un modelo en el cual por un lado se mide la demanda, o sea, qué tanta demanda tengo yo para transportar maíz en función de temas de precio, en función de estacionalidad de los lagos y otros temas así. Y por otro lado, en qué medida los precios de los oferentes, ¿no es cierto?, que ofrecen en el tema cuánto ofrezco de precio para mi competencia, para mi participación en el compras públicas de la época, digamos así. Qué tanto eso depende de la demanda actual, de otros factores propios de la demanda de maíz y eventualmente de un parámetro que lo que trata de modelizar es si hay ese cambio o no de actitud del posible rompedor de cartel. Es decir, si efectivamente una de las empresas que esté en ese cartel decide o no decide salirse del cartel y empezar a actuar de manera más individual, digamos, ¿no es cierto?, más egoísta frente a los otros miembros del cartel, si uno quiere ponerlo así. Y entonces, lo interesante de este modelito de Porter es que él reconstruye con los datos de la época y dice, si hubiera aplicado esos datos mi modelo, hubiera podido mostrar en esa época que había un cambio de comportamiento de carteles. Es decir, que hubiera podido, usando esos datos,
un poquito anticiparme o al menos tratar de descubrir ese tema. Es importante también porque este tema del cartel de ferrocarriles en Chicago fue uno de los, digamos, modelos clásicos, casos clásicos que llevó casi inmediatamente a la aprobación del Sherman Act norteamericano, es decir, de la ley antitrust que inició todos los procesos, lo que hemos oído hoy día en un par de videos de cómo allá han ido tratando de construir ese tema y generando los temas de antitrust, ¿no es cierto? Entonces, un poquito esa es otra forma, he tratado de hacerlo rápido y no muy técnico en lo posible. Parte del, digamos, parte un poquito viéndolo así, como verán he tratado de ser breve y creo que más o menos cumplo. Un poquito decirles, sabiendo que es complejo, sí es posible generar métodos estadísticos que nos permitan poco a poco ir detectando casos potenciales de corrupción, ir aproximando al hecho de saber si aquí o allá hay potenciales momentos y potenciales casos o potenciales áreas económicas en las que se pueda, en las que valga la pena hacer un esfuerzo mayor de investigación. Como todos han dicho, estos esfuerzos son complejos, no hay plata para investigar en todos los sectores de la economía ni en todas las áreas, por lo tanto hay que optimizar a dónde me meto a investigar y eso implica apuntar bien, ¿no es cierto? Entonces esto ayuda un poquito a afinar la pistola, ¿no es cierto? Es decir, a ver a dónde apunto mejor porque me ayuda un poquito a la idea que yo tengo detrás de la cabeza, qué tanto mis datos me ayudan a confirmar si efectivamente se aplica o no se aplica, si más o menos tiene sentido que le dedique tiempo, esfuerzos y gente que, como decían muchos, en este país son escasas en cuanto a muchos sectores estratégicos, ¿no es cierto? Y ver así, digamos, en qué sentido eso nos puede ayudar a aplicar. Creo que es algo que con el tiempo puede ser útil para que las entes de regulación hagan cada vez mejor su trabajo y cada vez de manera más eficiente para el bien de todos nosotros, ¿no es cierto? La ausencia de corrupción es un bien común que todos buscamos. El tema quizás es simplemente, digamos, la precaución más típica aquí es, todo esto es cierto, pero la disponibilidad de datos es todavía un tema bien serio, ¿no es cierto? Algo hablaba hoy día en el almuerzo sobre el tema de compras del INCOP y compras públicas. Creo que ahí hay una fuente importante de datos que poco a poco se va generando en el país y que puede ayudar a que estos modelos se vuelvan cada vez más prácticos, más fáciles de aplicar y más fáciles de lograr. Estamos en ese proceso, pero es un paso importante. Que es siempre difícil en estos modelos diferenciar competencia y colusión. No es algo fácil, es un área gris la frontera, no es una cosa evidente, no hay como creerle a ningún modelo a pie juntillas, ¿no es cierto? Esto no es más que algo que ayuda un poquito a mirar, no es un tema y ningún juez va a aceptar eso como única evidencia, creo, ¿no es cierto? Y que por ende es importante detrás de eso un análisis caso por caso mucho más complejo. Aquí hay mucho más expertos que viven eso y que creo que nos han hablado mucho de casos concretos en cómo se hace. Yo lo que quería era un poquito complementar desde el punto de vista más académico qué tipo de modelos se pueden usar y que pueden ir ayudando en ese sentido. Eso es todo. Muchas gracias.